buenas, somos el grupo de David Moreno, Lucía Ortuño y Daniel Moreno y vamos a hacer nuestra tertulia sobre el libro Tierra Firme. Empezará hablando Lucía sobre los personajes y su evolución de cada sobre el primer capítulo, y después empezará hablando Dani, que es el recolector cultural, que hablará sobre distintos temas que ahora veremos. Lucía, por favor, puedes empezar. Vale, yo, como bien ha dicho David, soy la encargada de los personajes y voy a hablar más o menos cronológicamente según vayan apareciendo en la historia. La historia empieza hablando sobre Martín Solís, que es el hermano de la protagonista, Catalina Solís. Es el hermano menor, con 14 años, muere a principio del libro en el barco, luchando contra los piratas ingleses. Es hijo de... ¿Eh? Que sí que ha bebido poco. Sí. Y encima se quedó huérfano hace 2 años de su padre, Pedro Solís, que muere porque la iglesia les empieza a investigar y descubre los libros prohibidos que tenían en su casa. Entonces le encierra en la cárcel y el padre muere. Enferma y muere en la cárcel. Y su madre se murió de pena, básicamente. Se quedó destrozada por la muerte de su marido y al final se descuidó muchísimo con todo su deshonor y demás, y al final se tiró por un acantilado. De Martín tampoco nos dan mucha más información, solamente su edad, a qué edad muere y que está huérfano, que es hermano de Catalina. También al principio del libro sale Dorotea, una mujer que está con Catalina en el barco, que es quien le ayuda a escapar, que le dice que se vista con la ropa de su hermano y que salte por la borda antes de que vayan a por ella. Lucía, perdona que te interrumpa. Si no recuerdo mal, ¿es posible que Dorotea muera? Sí, se ve como muere al final. Quiero decir, cuando Catalina se está alejando ya, y ya está lejos del barco y demás, se ve como la atrapan los piratas y pues la matan. Acaba muriendo al final, ¿no? Sí. Bueno. Vale, ahora en el libro hablan básicamente de Catalina, de cómo va la isla, cómo sobrevive en el mar y demás. Y luego hablaremos de Catalina. Por ahora, hablaré sobre más personajes que van apareciendo después. Cuando ella está en la isla, los piratas que la encuentran son Antonio y Miguel, que son los de la tripulación de Esteban Nevares. Antonio y Miguel son quienes le llevan ante el maestre. Y luego también aparece Juanillo, que es un niño pequeño que está en la tripulación, que forma parte de la tripulación, que es quien va a por sus documentos a la casa de Catalina. Por fin ya llegamos a Esteban Nevares, el maestre del barco, que ha atracado en la isla de Catalina. Según podemos suponer, porque en el libro no lo confirma, pero sabemos que es así, que su madre era una nativa americana y su padre era un colono. Puesto que este es el papel que le da Esteban Nevares a Catalina cuando le proponen que se convierta en su nuevo hijo, Martín Nevares, con el nombre de su hermano y su apellido. Al final del capítulo también nos dejan caer que está casado, bueno, no está casado, está casado emocionalmente con María Chacón, una mujer que conoció hace mucho tiempo. Podemos ver que es un hombre un tanto extraño, que le gusta la música y demás, y parece ser bastante caricativo al ayudar a Catalina, haciéndole pasar por su propio hijo. Pero bueno, más tarde, según van hablando, Catalina y Esteban mencionan a Hernando Pascual, el tío de Catalina, que es el único que se ha interesado por ella después de quedarse huérfana. Bueno, ella y su hermano. Los dos se quedaron huérfanos y su tío es el único que les hizo caso, que se interesó por ellos. Pero esto por conveniencia, ya que casó a Catalina con su único hijo, Hernando Pascual. No, Domingo Rodríguez. Hernando Pascual es el tío y Domingo Rodríguez es su único hijo.
Domingo Rodríguez, como he dicho, hijo único de Hernando Pascual. Tuvo un accidente a los 10 años y por culpa de la coz de una mula se quedó sin poder pensar. Se quedó... solo podía... No podía hablar. Hombre, pero que es, por decirlo vulgarmente, tonto, básicamente. Porque le han dado una coz en toda la cabeza. ¿Y por qué Catalina decide casarse con Domingo? No lo decide ella, es que su tío le pone como condición, le dice, te vienes a venir conmigo, pero a cambio te caso con mi hijo. Y ella aceptó porque, claro, no tenía nadie más. Sí, en esa Se casaron época, por poderes, en plan... Uy, una de las cosas malas de esa época es que tus padres decidían con quién te casabas tú. Eso es una cosa a la cual a mí no. y al no tener padres, pues lo decide su tío. Que como nadie quería casarse con su hijo, pues él, por todos los medios, buscaba soluciones. Y pues Catalina se quedó huérfana y como se podían casar por poderes, es decir, a distancia, pues se casaron. Sin ella saber Vale. cómo estaba Domingo. Y finalmente ya llegamos al personaje de Catalina, que al principio de la historia se ve como una niña que le obligan a casarse, huérfana, acaba de morir sus dos padres en muy poco tiempo, muere su hermano, ella está destrozada y llega como una niña a la isla. Luego la isla va evolucionando, se ve que no tiene muchos conocimientos sobre supervivencia, pero se las va apañando y va madurando para poder conseguirlo. Y así va evolucionando hasta convertirse en una mujer hecha y Aprende a derecha. nadar, si no recuerdo mal, perdona que te puedo interrumpir. ¿Qué? Aprende a nadar, ¿no? Si no recuerdo mal, en la isla. Sí, tampoco sabe ni nadar ni Sí, nada. porque... Sí, no sabe ni nadar y de hecho aprende a nadar en la isla. En la... Sí. Sí. Y se ve cómo va evolucionando. Y cuando llega a conocer a Esteban Nevares se comporta de una forma bastante madura y precavida. No es una niña inocente que no entiende el mundo. Sabe que los piratas le pueden hacer daño y prefiere no decir su identidad para protegerse. Y ahí se puede ver cómo ha madurado. Y finalmente voy a leer unas partes del libro que he elegido en las que se describen a un par de personajes. Por ejemplo, en la página 13, en el párrafo 2, tenemos como dice Catalina: cuando desperté, bañada en un sudor... Ay, perdón, me he equivocado de página. En la página 13, párrafo 2. Cuando volví a ser dueña de mi voluntad y de mi entendimiento, juzgué que debía procurarme comida con urgencia si quería recuperar las fuerzas necesarias para salir en busca del pueblo más próximo. Esto, como ya he comentado, demuestra sus dotes de supervivencia que ha ido adquiriendo. Piensa en el futuro en su futuro en la isla y cómo sobrevivir en ella. Un poco más adelante, en la página 22, también en el párrafo 2, empieza diciendo: cuando reuní el coraje suficiente para regresar, lo hice provista de espada, daga, arco y pica. Esto hace referencia a cuando va a buscar su refugio, a la isla de los murciélagos, donde ella ya ha adquirido habilidades como la de bucear y aguantar mucho la respiración, y por fin va a buscar un sitio donde refugiarse en el caso de que vengan piratas. Estas dos partes del libro hablan sobre Catalina. Y he seleccionado también un fragmento de la página 36 en el que Esteban, hablando con Catalina, que ella se hacía pasar primero por Martín, su hermano, cuando Esteban ya les dice a Antón y a Miguel que se vayan y les dejen a solas, entonces empieza Esteban: muy bien, señora, ¿vais a contarme ahora la verdad? Me quedé de una pieza. ¿Cómo había sabido aquel anciano que yo era una mujer? Entonces Esteban le pide sus documentos. Esto demuestra que Esteban es un hombre astuto. Sabe diferenciar entre razas y se dio cuenta de que ella era una mujer, a pesar de su pelo corto
y su sociedad y todo. Y por último, en la página 49, la última página del capítulo, cuando Catalina le pregunta a Esteban si estaba casado, y Esteban le responde: por la iglesia como tú, no, desde luego, pero sí ante mi conciencia y antes la de ella, que es lo que importa. Esto demuestra que es un hombre bastante moderno para la época, que no necesita casarse por la iglesia para estar en una relación seria y profunda. Y pues eso es todo. Bueno, bastante información, Lucía, muchas gracias. Siguiendo con Dani, bueno, como he dicho antes, Dani es el recolector cultural, por lo tanto va a hablar sobre diversos temas, el cual el primero, si no recuerdo mal, es la piratería, ¿no, Dani? Desenvuélvenos este tema, por favor. Vale. En el libro la piratería... A ver, espera. Bueno, pues en la piratería, en el libro, antiguamente los robos no se hacían como ahora, sino en el mar, cuando tú ibas navegando, te podías encontrar con barcos y se podrían decir guerras, en las que se disparaban cañonazos y intentaban robar a los grumetes que estaban en los barcos. Intentaban hacerse cargo de los capitanes desde que habían ganado, y comparando con la actualidad esto ya no se usa, ya no ocurre, porque ahora la piratería se usa ya como un término de falsificación de documentos. Y nada, y eso, ¿qué opináis? Por ejemplo, empieza tú, David. ¿Qué opinas? Opinamos, a ver, ¿te refieres a opinar sobre el tema de la piratería referente a falsificar o la piratería referente a los barcos piratas, como has dicho tú antes? Pues las dos cosas, por ejemplo. A ver, sinceramente, pienso, hablando de la piratería, refiriéndome a lo de las épocas antiguas, de los piratas y tal, yo personalmente, mi opinión es que yo creo que en esa época era totalmente normal que tú fueras con un barco y cualquier barco hostil te podía atracar y robar todo lo que tuvieras en aquel momento. En esa época yo lo considero eso normal porque sucedía muy a menudamente. En cambio, si empezamos a hablar ya de piratería, de tema actual, que es falsificación, y sinceramente, ya que es algo ilegal, pues es obvio que voy a pensar que es algo que no está bien, básicamente porque es ilegal. De ahí, pues, si fuera legal, pues bueno, pero como es ilegal. ¿Y tú qué piensas, Lucía? A mí la verdad es que me parece una buena comparación. No sé, me ha parecido que está basado en lo mismo. Que la piratería, como bien ha dicho David, tanto la actual que has dicho tú como la de época, están mal, son ilegales, y si se castigaba así a la gente será por algo. Me parece que ha sido una buena comparación. Vale, pues el siguiente tema del que voy a hablar son las referencias literarias, que es decir, que los libros que se prohibieron por la Inquisición. Esto significa que algunos libros que se prohibieron, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, Canciones Liberal, Ejercicios Espirituales, Diálogo de Mercurio y Carón y muchos más, se prohibieron porque iban en contra de la religión, ya que a los que creían les afectaba mucho. Por ejemplo, en la historia se puede ver como el padre de Catalina se le lleva a un calabozo porque cometió actos que eran ilegales contra la Inquisición. Pues que no estaba muy bien visto en aquella época que se pudieran opinar diferentes cosas acerca de la religión. Lo siguiente que hablaré es la influencia de la religión en las relaciones. Pues esto es, por ejemplo, que si tú pensabas de una forma, por ejemplo, que a ver, por ejemplo, que si pensabas que todo esto de la religión no era verdad, o ya sea que Si no estabas de acuerdo en algo, si no estaban de acuerdo en algo, te castigaban. Que podría ofender a la gente, a esa gente se le castigaba y se le decía que todo lo que decía era mentira.
¿Creéis De hecho, perdona que te pueda que ¿Cómo? si tú hacías algo en contra de la religión o lo que sea, te trataban como criminal. Es como si hubieras hecho algo que no debes, algo ilegal, como he dicho antes. Sí, exactamente. Porque en aquella época no había una expresión de libertad como la que tenemos ahora. Efectivamente. en Sí, esa yo me época acuerdo que era justo por eso... el top. Tenías que ser religioso sí o sí. Si no, pues eres el criminal. Y ya está. Ahora sin embargo, esto ya no tiene ningún sentido porque esos libros los puedes leer. Ya. Ya hay más libertad para expresarse. Justo por eso, yo me acuerdo que no hay autor del Lazarillo de Tormes. El autor está oculto, es anónimo el libro, para protegerse a sí mismo de la iglesia y de las leyes que había por aquel entonces. Suena mal. Sí. No sé. Bueno, el siguiente tema tratará del contraste entre la forma de vida de España y América. La diferencia que hay es antiguamente en América, pues la gente que vivía en muy buenas condiciones, tenía mucho dinero, pero sin embargo en España la gente era muy humilde y los más altos, por ejemplo, el rey, los nobles, los sacerdotes, toda esta gente no tenía ningún problema. Ahora, pues en cambio, España está bastante bien económicamente y de salud, al igual que América. Y poco más. Pero justo después del descubrimiento de América, España empezó a tener una muy buena racha, con mucho poder. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que después del descubrimiento de América, España empezó a tener mucho poder mundialmente. Sí, Por todas las tierras y su bienestar y su explotación también. sí. Antes España era así. Bueno, lo siguiente que voy a hablar es las diferencias entre el comportamiento de los hombres y mujeres que se presentan en el libro. Se puede ver en el primer capítulo que cuando la chica llega a la isla y sobrevive y se alimenta y todo lo que ocurre, llega un momento que al final llega unos barcos con gente dentro, que la mayoría, bueno, sí, todos eran chicos. Y resulta que al llegar allí todos se preguntan que quién era esta persona. Ella se había hecho pasar por un chico porque también llevaba la ropa de su hermano que había fallecido. Y se había cortado el pelo también. Así es. Y bueno, pues le hace ¿cómo se llamaba Lucía? El que hablaba con Catalina, que iba disfrazada de hombre. Ah, Antonio y Miguel eran dos quienes iban a hablar con ella. Sí, pues ese mismo. Pues a él le hace una entrevista de quién era y de dónde venía, y esa persona descubre quién es. Y ahí ya es cuando le cuenta que es una chica que se había perdido y todo lo demás. Y si los otros descubrían que era una chica, podrían haberla violado o haberla tratado mal. Te refieres a Esteban Nevares, ¿no? ¿Cómo? Que si te refieres a Esteban Nevares. Sí, eso, que le estaba hablando, la cambia de nombre para que no se piense los otros que es una chica, para que no le pueda ocurrir nada. Y esto comparado con esto en la actualidad no tiene ningún sentido, porque esto que pasa en el libro ya no ocurre. Pensáis lo mismo, ¿verdad? Bueno, no en todas partes. A ver. Que en muchas partes siguen habiendo ventajas si eres hombre, pero me parece que está evolucionando bastante la sociedad en ese aspecto, aunque aún le queda bastante. Siempre quedan esos miedos de ser mujer, de volver a casa sola. Eso siempre se va a aparecer un poco en aquella época. Sí. No, pero que ahora ya no es como antes, que antes la mujer no se le valoraba nada, ¿sabes? Ya. Bueno. Bueno,
decir que antiguamente la gente más rica siempre era la raza blanca porque era por así decir, la raza superior, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, los negros o la gente pobre que vive en otros lugares, pues se les consideraba como objetos o cosas que no tenían valor por solo el color de la piel. Y ahora ya no ocurre esto a tal medida. Ahora se respeta más a la Los utilizaban como esclavos, ¿no? Perdón que te corte, Dani. ¿Cómo? Los utilizaban como esclavos, creo. A los Sí, de otra así raza. es. Les trataban como objetos y incluso los utilizaban como esclavos. Que para que trabajaran, por ejemplo, en los campos y no se podían quejar porque si no los castigaban, incluso les mataban. Les explotaban. Incluso matarla. Claro, por no hacerles caso. Bueno, Es muy triste. el siguiente punto hablaré sobre las clases sociales, la honra, la hidalguía y después la limpieza de sangre. Las clases sociales antes se dividía por el rey, que era el que tenía el más poder en la clase social. Después tendríamos a los nobles y los sacerdotes, y así iríamos bajando hasta los no privilegiados, que serían los comerciantes, los artesanos, los sirvientes, sí. Y nada, que antes la sociedad era muy injusta porque los más altos eran los que más poder tenían. Y los ciudadanos, que eran la mayoría, no podían hacer nada. Luego, siguiendo con la honra, esto se refiere a ver si me explico bien. La honra significa que el honor que tiene una mujer de ser lo que es. Que tenía que ser muy valiente y no se tenía que dejar llevar por los hombres, que no tenía que ser maltratada. Eso te refieres a la actualidad, ¿no? A la honra. Sí. Pero actualmente. Claro, Vale. esto actualmente ya no... O sea, a ver, la mujer sí que puede tener honra, obviamente, pero que ya no es tan importante como pasaba antes. ¿Sabes? A ver, si no me equivoco, antes quienes se preocupaban más por la honra eran los hombres, que cualquier cosa era un deshonor y deshonraban a toda su familia, a sus hijos, a sus futuros hijos, a sus padres, a su esposa, y se tomaban muy a pecho todas estas deshonras. Si alguien les ofendía, era una deshonra enorme y tenían que vengarse, tenían que limpiar su nombre. ¿Te refieres a eso, no? Claro, sí. Después tendríamos la hidalguía, que era el respeto hacia la mujer. Que esto es que las mujeres que siempre se dejaban llevar por el hecho de ser mujer, la gente pues aún le trataba peor. Y pienso que esto en la actualidad ya no pasa. Porque una mujer es igual que un hombre y al final pues todos somos iguales. Eso es lo que yo pienso. Y para acabar con el tema que estoy hablando, es la limpieza de sangre. La limpieza de sangre significa la venganza, que en este caso es Catalina quien sufre una matanza por su hermano, intenta vengarse, pero desafortunadamente por lo que pasó en el barco, una amiga suya cogen una ventana, la tiran al mar y ella va naufragando. Sí, de hecho, me parece que en el libro comentan que cuando los españoles van a América, como en América no habían españolas, los hombres españoles se mezclan se reprodujeron con las mujeres americanas. Entonces denominaron a ese tipo de mestizos con otro nombre para limpiar la sangre. Como una especie de que no sea una deshonra porque sus madres fueran americanas. Sí. Y pues eso. Y esto, claro, ya no pasa. Ya no. Claro. Bueno, el siguiente punto es
que hablaré será la situación de los lugares que se mencionan en el libro. Y los lugares que se mencionan son los calabozos de Toledo, que fueron que se usaron para la Inquisición por la gente que no respetaba, y pues este lugar sí que sigue existiendo, pero eso, o sea, el calabozo ya no, su función ya no es tan importante como no, me refiero, que el calabozo ya no es solo para la gente que no respetaba la religión, sino que ahora es más para delitos como Para aspectos que legales. han robado o han cometido un crimen, eso. Para aspectos más morales, ¿no? Ya no es como antes. Pero sí te sigo. Con calabozo Vale. te refieres a cárcel, ¿no? A la cárcel. Sí, es lo mismo. Bueno, y por último hablaré de la corona española. La corona española se refiere a la historia que tuvo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un hombre que la tierra se pensaba que era plana, como un plato. Entonces él lo que hizo fue con 3 barcos se fueron a navegar al horizonte a ver si es verdad que la tierra era plana, y allí pues al llegar se encontraron América. Y allí es allí pues dijeron que eso era el territorio español. En realidad no sabían que era de América. Pensaban que eran las Indias. Bueno, No lo sé, pero yo creo que, si no recuerdo mal, se murió, pero no sabía que había descubierto América. ya, bueno, no es que lo haya descubierto, sino que ya había gente que vivía ahí. Entonces lo que hicieron es como una dictadura, que ese lugar era suyo, y si no hacían caso, pues Les invadieron, básicamente. Y todo esto se llevó a cabo por la corona de Castilla, que fue quien donó mucho dinero a los 3 barcos que iban hacia América, los de Cristóbal Colón. Y nada, y así fue como descubrieron América, que... Entre comillas. Sí, entre comillas. Y eso es lo que conocemos a día de hoy. Vale, Daniel, Ahora, por ejemplo, cuando has hablado... Quería retroceder un poco, porque cuando has hablado de lo de los hombres y las mujeres, porque Catalina se tenía que hacer pasar por Martín, me ha llevado a pensarme qué hubiera pasado si en lugar de matar a Martín y Catalina haber escapado hubiera sido al revés. Si hubiera matado a Catalina y Martín hubiese escapado. ¿Qué creéis vosotros, David? Pues sinceramente no sabría qué pensar. Oye, no sé, me ha dejado un poco así. Yo, por ejemplo, creo que parte como la supervivencia. A Catalina le enseñaban cosas como coser, buenos modales, pero a Martín sí que enseñaban cosas prácticas, como cómo fabricar armas o cosas así, que podía haberlas aplicado en la isla. sí, Catalina ni siquiera sabía leer. Quiero decir que al llegar a la isla, si hubiera sido Martín, se hubiera podido apañar tampoco. Hubiera podido sobrevivir sin tanto esfuerzo, quiero decir, con conocimientos que ya sabía. claro, la historia habría sido más diferente si hubiera sido un chico, porque la habría tratado de otra forma y habría tenido más comodidades. Sí. Y nada, y el último... no, ya está. Vale, pues ya están todos los temas de los que he hablado. ¿Alguna aportación que queráis decir? Yo la verdad es que, relacionado con lo que viene a ser la tertulia, sé que faltaba el maestro de las palabras. Quería preguntaros a ver si alguna palabra clave. Palabras clave que ya del texto, ¿no? O sea, del libro. Alguna como españoles, piratas, Sí, isla. por ejemplo, que en el libro se menciona el tema de los grumetes, de los que vivían en los barcos. Pues eso, palabras claves.
Otra palabra clave es Toledo, que la mencionan mucho, que es de donde viene Catalina. Y la raza también la mencionan mucho. Bueno, no tengo ninguna aportación, pero para ir acabando, analizando todo lo que toda la información que hemos recopilado, ya que hemos solo hemos leído un capítulo, ¿qué os está pareciendo el libro de momento? A mí me ha enganchado muchísimo desde el principio. ¿Cómo ¿Pensáis que puede tener una trama interesante al final o va a ser el típico? Yo creo que se va a poner aún más interesante. Me parece ya interesante de por sí, pero me parece que van a meterle aún más trama. Y me parece muy bien. Que metan algún villano o A algo mí así. no sé qué me ha parecido bastante interesante. Porque al principio sí que era un poco aburrido porque no había nada que contar, pero luego se fue animando como cuando se queda en la isla y lo que le ocurre. Sí, como cuando que- llega la isla es cuando llega empieza a ponerse un poco más interesante. Claro. Y aún no se sabe qué va a pasar cuando la chica se vaya de la isla, porque ahí es cuando se queda el libro. Yo tengo curiosidad por saber quién es Pues María. esperemos que conforme sigamos leyendo sea un poco más interesante el libro. Exactamente. Así que yo creo que damos por finalizada la tertulia. Así que espero que os haya gustado. Así que adiós.